Solo quería pasar un día normal pescando, pero cuando sacó una vieja caja fuerte oxidada del fondo, todo cambió. Lo que vio dentro le hizo palidecer. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde lo estás viendo. El amanecer se filtraba con lentitud sobre la superficie gris del lago Glenmore. El aire aún estaba cargado de neblina, y el agua respiraba como un animal dormido. Marcus Jenkins hundió los remos en silencio, acostumbrado a no romper la calma que aquel lugar exigía. Conocía cada piedra de la orilla, cada rama que se inclinaba hacia el agua como si quisiera tocar su propio reflejo. Su barca, vieja y remendada con tablas desiguales, era casi una extensión de su cuerpo. La madera crujía en los mismos lugares que su espalda. No había nadie más en kilómetros, y eso le gustaba. En el pueblo lo consideraban un hombre silencioso, demasiado serio, uno de esos viejos que prefieren hablar con el viento antes que con la gente. Pero Marcus tenía sus razones. El lago no era solo un lugar donde pescar, era su casa y su frontera. Allí había aprendido a remar cuando apenas alcanzaba los remos. Allí había arrojado las cenizas de su padre, y antes de eso, las de su abuelo. En su familia, todos habían vivido junto al agua. Todos habían repetido la misma advertencia. El lago no olvida y no perdona si lo molestas. Su abuelo, especialmente, creía que Glenmore tenía memoria. Decía que el lago sabía distinguir entre lo que debía guardar y lo que debía devolver. Cuando Marcus era niño, solía reírse de esas historias. Con los años, sin embargo, había aprendido que el agua también podía tener humor. Aquel amanecer, la superficie estaba tan quieta que parecía de vidrio. Marcus lanzó su anzuelo y esperó, con el corazón en calma. Pero mientras observaba las ondas, un recuerdo volvió a su mente. La historia del banquero Walter Harlan. Medio siglo atrás, el hombre más rico del condado había desaparecido con su esposa y sus hijos. Decían que había robado dinero del banco y huido en una lancha durante una tormenta. Nadie volvió a verlo, aunque algunos juraban que oyeron disparos sobre el agua. La lancha apareció días después, volcada cerca del mismo sitio donde ahora Marcus flotaba. Desde entonces, la gente decía que el lago estaba maldito, que había tragado la culpa y los secretos de toda una familia. Marcus no creía en maldiciones, pero tampoco en coincidencias. Su línea se tensó de pronto. El primer tirón fue leve, como un pez pequeño. El segundo lo obligó a afirmarse con fuerza. La caña se dobló tanto que pareció que iba a partirse. Aquello no se movía como un pez, sino como un peso muerto. Pensó que tal vez había enganchado una raíz o un pedazo de metal viejo. Con esfuerzo, comenzó a jalar la línea, pero la cuerda no cedía. Más bien parecía hundirse más, como si algo allá abajo no quisiera soltarse. El agua se volvió turbia, burbujeante. Un golpe sordo resonó contra el casco. Marcus se inclinó y vio emerger algo cuadrado, cubierto de algas y óxido. Un cofre, o mejor dicho, un pequeño arca de hierro. Al principio creyó que era una caja de herramientas, pero al inclinarla sobre el borde, notó que pesaba demasiado y que en un costado se distinguían restos de letras grabadas. Las raspó con la uña y alcanzó a leer las palabras First Southern Bank. Un escalofrío le recorrió la espalda. Durante unos segundos, dudó. Podía soltarlo y dejar que el lago se lo tragara otra vez. Era lo más sensato. El agua parecía esperar su decisión, inmóvil, casi vigilante. Pero el pensamiento del dinero, o de lo que fuera que guardara ese objeto, le pinchó la mente. En su casa la nevera estaba casi vacía, el techo goteaba, y la factura de la luz llevaba semanas sin pagarse. Al final, el hambre pesó más que la superstición. Con un esfuerzo tremendo, levantó el objeto y lo acomodó en la barca. La madera se hundió peligrosamente y el agua empezó a filtrarse por las juntas. Marcus sintió que el lago lo castigaba por su codicia. Remó con rapidez hacia la orilla. Cuando llegó,
El sol apenas comenzaba a elevarse entre los árboles. Arrastró el cofre por la tierra húmeda hasta su cobertizo. Era un edificio torcido, con las paredes manchadas de moho y el techo cubierto de hojas secas. Allí guardaba las redes, los anzuelos, las botas y algunas herramientas. Puso la caja sobre una mesa y la observó largo rato. Cada centímetro del metal estaba cubierto de óxido, pero las bisagras todavía resistían. En la cerradura, una capa de lodo se había secado como una costra. Mientras la miraba, recordó la voz de su abuelo. El lago devuelve lo que quiere devolver. Marcus suspiró. Cerró el cobertizo con llave y se dirigió a la casa. Necesitaba pensar. Aun cuando intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, no podía ignorar la sensación de que algo lo observaba. Encendió el fuego y preparó café, pero el vapor del agua le recordó al vapor que salía del lago en las mañanas, y el mismo nudo de ansiedad regresó a su pecho. Afuera, el viento se levantó y el cielo comenzó a nublarse. A la hora del almuerzo, intentó distraerse arreglando el tejado, pero cada vez que levantaba la vista, su mirada regresaba al cobertizo. Al caer la tarde, las nubes se volvieron negras y una fina lluvia comenzó a caer sobre el tejado. Marcus encendió una lámpara y se sentó junto a la ventana. El lago era una mancha oscura en la distancia. Le parecía escuchar algo allá, un sonido leve, como un golpe de metal contra metal. Se dijo que debía de ser una rama movida por el viento, pero su intuición le decía otra cosa. Esa noche soñó con el agua. Soñó que remaba de nuevo, que la neblina era tan densa que no podía ver sus propias manos. Soñó que el mismo objeto emergía otra vez, pero que esta vez se abría solo, y de su interior brotaba un torrente de agua negra. En esa agua había un rostro, pálido, con los ojos abiertos y la boca llena de algas. El rostro intentaba hablarle, pero solo salía burbujas. Marcus despertó jadeando, con el corazón golpeando el pecho. La lluvia golpeaba las ventanas, y un trueno hizo temblar los cristales. No pudo volver a dormirse. Se levantó, tomó su linterna y salió al porche. El aire estaba helado. Caminó hasta el cobertizo. La cerradura estaba cubierta de gotas, pero algo le llamó la atención. Un hilo delgado de vapor salía por la rendija inferior de la puerta. Marcus pensó que era su imaginación, pero el vapor era real, una bruma leve que se disolvía en el aire. Se agachó para mirar mejor. Olía a óxido húmedo, a tierra de fondo. Puso la mano sobre la madera y notó una leve vibración, como si dentro hubiera un corazón que latía muy despacio. Dio un paso atrás. Su respiración se hizo pesada y la linterna tembló en su mano. El lago, allá a lo lejos, estaba en completa oscuridad, pero parecía vigilarlo. Por primera vez en años, Marcus Jenkins sintió miedo verdadero. Volvió a la casa, cerró la puerta con cerrojo y se quedó de pie frente a la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y cada relámpago iluminaba por un instante la silueta del cobertizo. El vapor seguía escapando de la rendija. El lago devolvía lo que quería devolver, había dicho su abuelo. Marcus comprendió entonces que quizá nunca debió haber aceptado ese regalo. Cuando el reloj marcó la medianoche, el viento cambió de dirección. Soplando desde el norte, trajo consigo un rumor profundo, como un suspiro bajo el agua. Marcus se acercó a la ventana y juró ver algo moverse entre las sombras del cobertizo. Un destello, una forma. Cerró las cortinas. No quería saber más. Subió a su habitación, pero el sueño no regresó. En su mente, el rostro del sueño seguía mirándolo, con los ojos vacíos. El amanecer encontró al hombre sentado en la cama, con la mirada perdida. El fuego se había apagado. En el silencio, el único sonido era el goteo constante del agua cayendo del tejado. Marcus se levantó, tomó su abrigo y salió una vez más hacia el cobertizo. Quería convencerse de que todo había sido un sueño, que no había vapor,
ni vibración, ni rostros. Pero cuando abrió la puerta, el aire dentro estaba más frío que afuera, y el metal del cofre parecía brillar con un tono azulado, como si el agua del lago siguiera viva en su interior. El lago había devuelto algo. No sabía qué, pero comprendió que ya no se lo podría devolver. La mañana siguiente no tuvo el mismo silencio que las anteriores. Marcus lo notó apenas abrió la puerta de la casa y dejó que el aire frío de la ribera le golpeara el rostro. El lago seguía ahí, gris y reservado, fingiendo inocencia, pero la calma ya no era la misma. Había algo distinto, una especie de tensión suspendida sobre el agua, como si la superficie supiera que lo que había entregado al día anterior había terminado en manos equivocadas. Marcus se quedó mirando hacia el cobertizo un largo rato. La puerta seguía cerrada, el candado en su sitio. Nada parecía forzado. Sin embargo, el recuerdo de aquel hilo de vapor escapando por debajo de la madera seguía vivo en su cabeza. Era como si el objeto dentro todavía conservara el frío del fondo, un frío ajeno al clima, al invierno, a la humedad, un frío de cosa que no debería haber salido. Entró al cobertizo con decisión. La madera crujió bajo su peso, y una bocanada de olor a óxido y algas secas lo envolvió. El cofre estaba exactamente donde lo había dejado, sobre la mesa, manchando la madera con su humedad persistente. Se agachó, y esta vez frotó con paciencia la parte lateral que el día anterior apenas había raspado con la uña. Con la punta de un destornillador retiró la costra de lodo y las letras se hicieron claras. First Southern Bank. No era una coincidencia. No era un cofre cualquiera, no era una caja tirada por un cazador borracho ni una pieza de maquinaria. El lago le había devuelto algo concreto, con nombre y origen. Y ese origen estaba directamente amarrado a la historia que a él le habían contado de niño. La historia que los viejos del restaurante repetían cada verano cuando no había nada nuevo de qué hablar. La del banquero que desapareció en 1972, con dinero que no era suyo. Marcus se irguió lentamente y se pasó la mano por la barba. Si aquello venía del banco de Harlan, si era realmente un vestigio de aquella noche de tormenta, entonces no era solo una suerte de pescador. Era también un hombre que había recogido una prueba. Y una prueba, se dijo, siempre le pertenece menos al que la encuentra que a los que tienen algo que ocultar. El pensamiento lo mordió con fuerza. Había pasado toda su vida alejándose de los problemas ajenos. No se metía en política, no iba a las reuniones del pueblo, no discutía con nadie. Su vida era simple: pescar, vender lo que podía, arreglar lo que se rompía, volver a empezar. Pero ahora tenía en su mesa un pedazo de pasado que no debía estar ahí. Y lo peor era que no sabía quién más lo sabía. Terminó de revisar el cofre y decidió que no podía seguir golpeándolo a ciegas. El óxido había convertido las bisagras en piedra, la rueda del cierre no se movía ni un milímetro. Podía pasarse días enteros dándole martillazos y no lograr nada. Necesitaba aceite, herramientas, quizá una palanca más larga. Eso significaba ir al pueblo, y eso significaba mostrarse. Mostrarse el día después de que alguien lo hubiera visto remando con algo pesado en la barca. Suspiró con resignación, cerró el cobertizo con candado y caminó hacia la vieja camioneta. El camino hacia Glenmore era corto, una lengua de tierra apisonada que bordeaba el lago y pasaba junto a una hilera de sauces. Había llovido toda la noche, así que el barro se pegaba a las ruedas y las salpicaba con surcos oscuros. Mientras conducía, Marcus miraba de reojo hacia la orilla. No había nadie. El viento movía las cañas y abombaba la superficie con pequeñas ondas. El mundo tenía ese aspecto de después de la lluvia, cuando todo parece lavado y al mismo tiempo más desnudo. Pero a mitad de camino, vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Marcas de neumáticos sobre el barro, más anchas que las de su camioneta, más recientes que las suyas. No eran suyas, no podían serlo. Alguien había pasado por ahí muy temprano, quizá antes del amanecer.
Alguien que había llegado hasta la bifurcación que conducía a su casa. Alguien que luego había dado la vuelta. Apuntó el dato en su cabeza, sin dramatismos. En un pueblo pequeño, a veces los cazadores se perdían. A veces los jóvenes daban vueltas. Pero junto al cobertizo donde guardaba un cofre de un banco desaparecido, esas huellas adquirían otro sabor. Cuando entró en el pueblo, la campana de la única iglesia marcaba las 9. Las persianas del diner ya estaban levantadas, y el olor a tocino se derramaba por la calle principal. La tienda de comestibles y la ferretería de la señora Carter habían abierto. Marcus aparcó frente a esta última, como hacía siempre. Al empujar la puerta, la campanilla sonó y la mujer levantó la vista de una libreta. «Buenos días, Marcus», dijo con esa familiaridad de quien ha visto envejecer a un hombre durante décadas. «Te vi ayer muy temprano en el lago. ¿Andabas cerca del lado norte?» Marcus sintió cómo se le tensaba el cuello. Había calculado que alguien lo habría visto, pero no tan pronto. «Sí», respondió con naturalidad. «Los peces están comiendo más al norte. El agua está más fría ahí». La mujer sonrió, pero no parecía muy convencida. «Pues viejo Pete comentó que te vio sacar algo grande. Dijo que hasta se asustó del ruido. ¿Qué era? ¿Un tronco?» Marcus dejó la lista sobre el mostrador, como si no le diera demasiada importancia. «Una maraña de cable viejo y metal», mintió. «Casi me vuelca el bote. A este lago ya le da por escupir basura». La señora Carter soltó una risita. «Te lo dije hace años. Un día ese lago te va a tragar entero». Marcus forzó una sonrisa. Mientras ella buscaba el aceite, él notó por la ventana del local una figura apoyada en un poste de luz, al otro lado de la calle. Era un hombre con gorra y una chaqueta beige. Fingía mirar el teléfono, pero sus ojos estaban puestos en la tienda. No lo conocía. No era de ahí. Y sobre todo, no tenía aspecto de alguien que hubiera venido a comprar clavos. La sensación de estar siendo medido lo recorrió como un frío. La señora Carter le entregó el bote de WD-40 y una barra de acero. ¿Algo más? «Una cerradura nueva», dijo él, casi sin pensar. «Para el cobertizo». «¿La tuya se rompió?» «Se oxidó». Pagó, dio las gracias y salió con las bolsas. Al levantar la vista, el hombre de la gorra había desaparecido. Marcus se quedó un segundo más de lo debido escudriñando la calle. El pueblo era pequeño. Cualquier persona extraña destacaba. Que alguien se hubiera ido justo cuando él salía no era casualidad. Se subió a la camioneta y, antes de encender el motor, prendió la radio. La voz del locutor local llenó la cabina. «Y hoy, en nuestro bloque de historia, recordamos el misterio de Glenmore de 1972. ¿Qué pasó realmente con el banquero Walter Harlan y su familia? ¿Huyó con el dinero del banco? ¿O hubo algo más? ¿Pueden llamar y contarnos lo que recuerdan sus padres?» Marcus apagó la radio con brusquedad. El mundo estaba decidido a hablarle de Harlan precisamente el día después de que él sacara un cofre del agua. Podía ser casualidad, pero el corazón le decía que no. El camino de regreso se le hizo más largo. Al tomar la curva que conducía a su propiedad, disminuyó la marcha. Las huellas del vehículo ajeno todavía estaban frescas. Esta vez las siguió con la mirada hasta su propio desvío. Nadie estaba ahí ahora. Pero alguien había venido, había mirado y había decidido no entrar. Sin bajar de la camioneta, escudriñó el borde del bosque. No vio movimiento. Aún así, estacionó más cerca de la casa de lo habitual. Se metió en el cobertizo y empezó a trabajar sobre el cofre. Rociaba el aceite en las bisagras. Esperaba. Empujaba con la barra. El metal, sin embargo, parecía anclado no solo por el óxido, sino por el tiempo. Cada golpe hacía eco en la estancia. Y cada eco, a su vez, le recordaba que el sonido podía oírse afuera. Golpeó una vez más con rabia, y fue entonces cuando escuchó el leve crujir de la grava del camino. Alguien había detenido un coche afuera.
Apagó la luz del cobertizo de inmediato. Espió por una rendija. Una camioneta oscura se había detenido en la carretera que corría frente a su casa, sin entrar en la propiedad. Se quedó allí unos segundos, como quien toma nota de algo, y luego siguió su marcha con calma. Marcus se quedó inmóvil hasta que el motor se perdió en la distancia. Aquello no era un paseo, eran ojos. El resto del día lo pasó entre la casa y el cobertizo, como un animal que guarda algo que no puede comer todavía. Cada tanto salía al porche y fingía estar arreglando una red o limpiando un cubo, pero en realidad estaba viendo si alguien más pasaba. El lago, frente a él, seguía mudo. Era el pueblo el que estaba hablando. Al día siguiente, cuando aún no había terminado su segundo café, escuchó un motor más nuevo, más suave, acercándose por el camino. Esta vez, sí entró en su terreno. Marcus dejó la taza en la baranda y esperó. Un sedán negro, reluciente pese al barro, se detuvo junto a la casa. De él bajó un hombre de unos 40 y tantos, traje marrón claro, sombrero en la mano, sonrisa preparada. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un bolígrafo metido en el bolsillo interior. ¿El señor Marcus Jenkins?, preguntó, aunque no había nadie más a quien pudiera dirigirse. Depende de quién pregunta. Harold Cobb, reportero del Southern Gazette. Le mostró una credencial plastificada con su foto. No le quito mucho tiempo. Estoy haciendo un artículo sobre viejos casos del condado. Y bueno, creo que usted podría ayudarme. Marcus sintió que su estómago se volvía una piedra. Miró rápidamente hacia el cobertizo. La puerta estaba cerrada, el candado puesto. Pero el simple hecho de que alguien mencionara viejos casos, después de que el lago le hubiera entregado un cofre de un banco desaparecido, era demasiado directo. No sé nada de viejos casos, dijo. Solo pesco. Cobb sonrió con paciencia. Ya. Eso me dijeron en el pueblo, que usted es de los de pocas palabras, pero también me dijeron que suele pescar antes de que salga el sol, y que ayer estuvo usted por la parte norte del lago, y que sacó algo muy pesado. Ya sabe cómo son los pueblos chicos. Marcus lo observó. El hombre hablaba con tono ligero, pero la mirada era de cazador. No estaba improvisando. Tenía información precisa. Sabía que él había extraído algo. Sabía desde qué orilla. Sabía que no había sido un tronco. «Saqué chatarra», respondió Marcus. «El lago a veces te regala eso». «Claro», dijo Cobb, dando un paso más, como quien se acerca para ver mejor un paisaje. «Pero a veces no es chatarra. A veces es historia. Y en este condado tenemos una muy buena. 52 años y la gente todavía habla de ella. El banquero que desapareció. La caja fuerte que nunca se encontró. Dicen que la tiró al lago. ¿No le parece curioso que justo ahora el lago le devuelva a usted una caja?» El corazón de Marcus latía con fuerza. No debía mostrar miedo. No debía mostrar siquiera interés. «No vi nada de banco». «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó el reportero con una amabilidad casi insultante. «Nada invasivo. Solo quiero ver la zona donde suele trabajar. Algunas fotos del lago, ya sabe, para ambientar». «No». La negativa fue seca, casi violenta. Cobb la recibió con una inclinación de cabeza, como si la hubiera esperado. «Entiendo. La gente del lago es reservada». Sacó una tarjeta y la dejó sobre la baranda. «Si cambia de idea, llámeme. Y... un consejo, Marcus. Si encontró algo que no es suyo, hay gente que lo va a querer. Y no todos vienen con una tarjeta». Se despidió, subió al coche y se fue. Marcus se quedó mirando la nube de polvo que dejó. Tenía razón. No todos vendrían con tarjeta. No pasaron ni 3 horas cuando escuchó otro motor. Esta vez el coche era distinto. Un sedán plateado, más caro, más limpio aún. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás. Abrigo largo pese al clima leve. Caminó hacia la casa como si aquello le perteneciera desde siempre. «Señor Jenkins», dijo con voz más profunda que la de Cobb.
Soy Daniel Harlan. El nombre cayó como un balde de agua helada. Harlan. Exactamente ese apellido. Exactamente esa familia. Marcus no respondió de inmediato. El hombre sonrió sin mostrar los dientes. Mi abuelo tuvo propiedades por aquí. Y también problemas, como ya sabrá. Su mirada se desvió, apenas un segundo, hacia el cobertizo. Fue tan breve que otro no lo habría notado. Marcus, sí. Me informaron que usted sacó algo del lago. Me gustaría recuperarlo. Es un asunto familiar. No saqué nada suyo. Tal vez sí. Harlan dio otro paso. Y no quiero que tenga problemas con la policía, ni con nadie más. Por eso prefiero venir yo, hablar, arreglarlo y marcharme. Puedo pagarle. Bien. No estoy vendiendo nada. No siempre se trata de vender, dijo el hombre aún cortés. A veces se trata de devolver las cosas a donde pertenecen. Ese lago ha guardado nuestra vergüenza durante 50 años. No quiero que ahora se convierta en espectáculo. Entonces no debieron tirarla ahí, respondió Marcus, y en sus propias palabras notó fuego. La sonrisa de Daniel Harlan se desvaneció un poco. El barniz de cordialidad se agrietó. Durante un instante Marcus vio al hombre real que había debajo. Frío, metódico, acostumbrado a que le dijeran que sí. ¿Puedo ver su cobertizo?, preguntó entonces, ya sin rodeos. No, no tiene por qué ponerse así. No quiero dañar nada, solo asegurarme de que no hay documentos que no... Hizo una pausa, buscando la palabra. Que no deban estar circulando. Dije que no. Los ojos de los dos se sostuvieron varios segundos. Marcus sabía que estaba firmando algo con ese no. Que había una línea invisible que había decidido no cruzar. Daniel Harlan también lo sabía. Por eso no insistió. Solo dejó su tarjeta, muy parecida a la del reportero, con el mismo tipo de letra, el mismo papel, el mismo teléfono local. Llámeme si recuerda algo, dijo antes de subir al coche. Sería una lástima que un malentendido terminara mal. Cuando se fue, el viento comenzó a soplar más fuerte. Las nubes se arremolinaron sobre el lago. Marcus ya no tenía dudas. El rumor había corrido. El pueblo lo había dicho. El periodista lo había confirmado. La familia lo había venido a reclamar. Lo único que faltaba era la gente que no pregunta. Esa noche la tormenta volvió. La lluvia golpeó el tejado con furia, y los relámpagos iluminaron por momentos el interior del cobertizo a través de las rendijas. Marcus no podía quedarse de brazos cruzados. Si venían otra vez, y esta vez no eran amables, tenía que haber abierto ya ese maldito cofre. Tenía que saber qué defendía. Con la linterna entre los dientes, corrió bajo la lluvia hasta el cobertizo, abrió el candado y entró. El metal estaba húmedo, resbaladizo. Metió la palanca en la hendidura y empujó con todas sus fuerzas. El cofre gimió, un sonido profundo, cavernoso, como si todavía estuviera bajo el agua. Afuera, se oyó entonces el ruido inconfundible de un motor que se detenía en el camino. Luego puertas que se cerraban. Luego voces. Marcus apagó la linterna. El corazón le saltó al cuello. No eran ya el reportero ni el nieto del banquero. Eran los otros, los que no traían tarjetas, los que no venían a hablar. Marcus contuvo la respiración y apagó la linterna. La oscuridad lo engulló y durante unos segundos no oyó más que la lluvia golpeando el tejado del cobertizo. Luego, el sonido de pasos sobre el barro se mezcló con murmullos. Eran varios, quizá 3 o 4. Voces roncas, masculinas, de esas que no se esfuerzan por ocultarse porque saben que nadie vendrá a ayudarse. Uno de ellos dijo algo que el viento arrastró, y otro respondió riendo. Marcus comprendió que no era una visita amistosa. El relámpago que cruzó el cielo iluminó el interior por una rendija. En ese breve destello, el cofre brilló como si tuviera vida propia. Marcus sintió una urgencia irracional. Abrirlo, verlo.
saber qué había dentro antes de que lo quitaran. Tomó la barra de hierro y la metió en la ranura del cierre. El metal crujió, resistiéndose. Afuera, los pasos se acercaban. Otro relámpago, otro rugido del trueno. Un golpe más y la tapa cedió unos milímetros, apenas un suspiro. Entonces oyó el primer golpe en la puerta de su casa. No fue un toque, fue una embestida. La madera resonó con un ruido hueco. Marcus dejó la barra, corrió al muro del cobertizo y miró por la rendija. Vio sombras moviéndose por el porche. Uno de los hombres tenía una linterna, otro llevaba algo que parecía una garrafa. En su garganta se formó un nudo. No iban a robar, iban a borrar. Un segundo golpe hizo saltar los cristales. Marcus apretó los dientes y se obligó a no moverse. Si salía ahora, lo encontrarían y terminaría igual que la casa. Desde el cobertizo podía ver la ventana principal. Una figura entró, otra siguió. Los oía mover los muebles, abrir cajones, tirar cosas. El silencio entre golpe y golpe era peor que el ruido, porque significaba que estaban pensando. Y cuando el primer olor a gasolina se mezcló con la humedad, supo que ya habían decidido qué hacer. El fuego comenzó con un chasquido, primero en la sala, luego en las cortinas. La casa era vieja, seca por dentro pese a la lluvia, y ardió como papel. Marcus retrocedió hasta chocar con el cofre. El reflejo del incendio entraba por las rendijas del cobertizo tiñéndolo todo de naranja. El calor lo alcanzó incluso allí. Se cubrió la boca con la manga y esperó. Los hombres salieron al porche, observaron cómo el techo se encendía y hablaron brevemente entre ellos. Luego se fueron. Las luces del coche se alejaron por el camino, cruzando la tormenta. Durante horas Marcus no se movió. La lluvia se mezclaba con el humo y formaba una neblina espesa. Cuando el techo de la casa colapsó, un estruendo llenó el valle. El resplandor iluminó por última vez el lago, y en ese momento Marcus comprendió que no solo le habían robado un techo, le habían robado el pasado. Al amanecer, la tormenta había pasado. Todo lo que quedaba era un esqueleto negro de madera y ceniza. Caminó entre los restos sin sentir los pies. El olor era insoportable. Humo húmedo, plástico derretido, hollín. Bajo un pedazo de tejado, reconoció lo que había sido su cama, o lo que quedaba de ella. No había nada que rescatar, nada, salvo el cobertizo. Milagrosamente, el cobertizo seguía en pie, cubierto de hollín, pero intacto. Entró, todavía con la barra en la mano. El cofre estaba allí, ennegrecido, como si el fuego hubiera pasado sobre él sin tocarlo. Marcus se acercó despacio. Las bisagras estaban más débiles. Aún humeaba un poco. La mezcla del calor y la humedad había ablandado el óxido. Metió la barra de nuevo, empujó, y esta vez el metal se dobló. Un chasquido seco, luego un crujido profundo. La tapa se abrió. Dentro no había oro ni joyas. Había carpetas, sobres, papeles que se deshacían al tocarlos. Un olor agrio a moho y tinta vieja llenó el aire. Marcus tomó los documentos con cuidado, uno por uno, y los extendió sobre la mesa. La primera carpeta tenía el sello del First Southern Bank. Estaba llena de balances y registros contables. Varios nombres se repetían. W. Harlan, E. Lowry, S. Carter. La fecha, 1972. La cantidad de dinero era enorme. Marcus no entendía del todo, pero reconocía algo. Los documentos no eran pruebas de robo, sino de reparto. Dinero que había desaparecido antes del supuesto accidente y que estaba dividido entre varios nombres conocidos del condado. Bajo los papeles encontró una fotografía. Una familia en un embarcadero. Un hombre con sombrero, una mujer rubia, 2 niños. Al reverso, una fecha escrita con tinta azul. 3 de julio de 1972. Último buen día. Marcus sintió un escalofrío. Luego encontró una caja de madera más pequeña, dentro del cofre, cerrada con un broche simple. La abrió. Dentro había un revólver envuelto en una tela. El metal estaba limpio, como si alguien lo hubiera engrasado antes de guardarlo.
No tenía número de serie. Lo levantó y sintió su peso. No era un arma de museo. Era un arma de uso reciente, o al menos bien cuidada. Había sido escondida con intención. Junto al arma, 2 sobres. Uno con la letra de un nombre, temblorosa, y otro con la escritura redonda y elegante de una mujer. Marcus abrió el primero. La tinta estaba desvaída, pero se podía leer. Si el lago alguna vez devuelve esto, sabrás que la verdad está en los nombres, no en el dinero. Todos robaron, todos mintieron, y por eso morirán por proteger lo que creen suyo. No confíes en nadie que lleve mi apellido. La firma era clara. Walter Harlan. Marcus abrió el segundo sobre con manos temblorosas. No me ahogué sola. Me ayudaron. La verdad sangra con la misma facilidad que la mentira. Si alguien encuentra esto, que sepa que el agua no limpia, solo guarda. Clara Harlan. El aire del cobertizo se volvió pesado. La historia que había oído toda su vida, el banquero ladrón, la familia desaparecida, se derrumbaba. No era un robo, era un encubrimiento, no una huida, una ejecución. Y el lago no había sido tumba voluntaria, sino escondite. Marcus dejó las cartas sobre la mesa. En el borde de uno de los documentos había una lista de nombres más reciente, escrita con bolígrafo. Varios tachados, otros marcados con un círculo. Entre ellos, uno saltó a la vista. Sheriff Tom Harlan, el nieto. El mismo hombre que sonreía en los carteles de campaña del pueblo. El mismo que había acudido a la inauguración del muelle el verano pasado. Marcus sintió un vacío en el estómago. Comprendió entonces quiénes eran los hombres que habían venido en la noche. No eran ladrones, eran guardianes de un secreto que llevaba medio siglo pudriéndose bajo el agua. El sonido del bosque lo sacó de su trance. A lo lejos, un motor. Se asomó por la ventana del cobertizo. Un vehículo pasaba lentamente por la carretera, el mismo color oscuro de la noche anterior. Esta vez no se detuvo, pero el mensaje era claro. Lo vigilaban. Marcus miró el cofre abierto. No podía quedarse con todo aquello allí. Si lo encontraban, desaparecería igual que la familia Harlan. Reunió las carpetas más legibles, las cartas y la fotografía. Las metió en una bolsa de lona. Los papeles más húmedos, los que se deshacían, los dejó sobre la mesa para que pareciera que no había logrado rescatar nada útil. Luego, con una pala, levantó una de las tablas del suelo del cobertizo y escondió allí parte de los documentos, envueltos en plástico. Cubrió el hueco con tierra. Lo pisó varias veces y volvió a poner la tabla. El revólver lo guardó en el cinturón. Cuando salió, el sol ya estaba alto, pero no calentaba. El humo del incendio seguía elevándose en columnas delgadas sobre los restos de su casa. El lago, brillante bajo el cielo despejado, parecía ignorar todo lo ocurrido. Marcus lo observó largo rato. Entendió que la única razón por la que estaba vivo era porque aquellos hombres creían que el fuego había devorado todo. Pero no lo había hecho. La verdad había sobrevivido, como el cobertizo, como el cofre. Se sentó en el porche calcinado y trató de pensar. Podía ir a la policía, pero el sheriff era un Harlan. Podía ir al periodista, pero ahora sabía que también respondía a esa familia. No había nadie en quien confiar. Solo quedaban las montañas al norte y el camino de tierra que se perdía entre los pinos. El viento sopló desde el lago, trayendo consigo el olor a ceniza y a hierro mojado. Marcus levantó la mirada hacia el horizonte. Había perdido su casa, pero no la elección. Podía quedarse y esperar el siguiente fuego, o moverse antes de que llegaran. Lo decidió en silencio, con la calma de quien ya no teme porque todo lo valioso se ha ido. Entró una vez más al cobertizo, cerró la tapa del cofre vacío y se permitió un último pensamiento. El lago había querido que él viera aquello. No había devuelto el cofre para castigarlo, sino para usarlo. Porque alguien debía recordar. Tomó la bolsa,
ajustó el cinturón con el arma y echó una última mirada a los escombros. El viento levantó ceniza que le quemó los ojos. Dio la espalda a su casa y comenzó a caminar hacia el bosque. El sendero era estrecho, húmedo, pero lo conocía desde niño. Cada paso lo alejaba del humo, pero lo acercaba a otra sombra más grande. Sabía que ellos volverían, que no se conformarían con suponerlo muerto. Lo buscarían. Y cuando lo encontraran, el lago volvería a decidir qué quería devolver. Aquel pensamiento lo acompañó hasta que el bosque lo tragó por completo. Marcus avanzó entre los árboles con el paso torpe de quien no ha dormido en días. El humo de su casa quemada seguía flotando en el aire, aunque el viento del amanecer lo dispersaba poco a poco. Cada vez que se giraba, veía una nube gris elevándose por encima de los pinos, recordándole lo que había perdido. Llevaba la bolsa de lona colgada del hombro y el revólver en la cintura. No sabía a dónde iba exactamente, solo que debía alejarse del lago, al menos por unas horas. El instinto le decía que los hombres volverían a buscarlo, y que si lo encontraban allí, con los documentos en la mano, no tendría una segunda oportunidad. El sendero serpenteaba entre raíces húmedas y hojas caídas. El sol apenas penetraba las ramas, y el silencio era tan denso que cada crujido de sus botas parecía un disparo. Caminó hasta una vieja cerca de madera casi devorada por el musgo y la saltó con esfuerzo. Detrás de ella comenzaba un terreno más alto, con una vista parcial del agua. Desde allí pudo ver su propiedad convertida en un parche oscuro, y el lago extendiéndose más allá, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Por un momento, pensó que podía quedarse escondido allí, observar desde la distancia, esperar a que la tormenta humana pasara. Pero algo en su interior sabía que no tenía ese lujo. Bajó por la colina y siguió hacia el norte, donde la tierra se hacía más fangosa. En la orilla opuesta vio un destello metálico, una camioneta estacionada. A través del aire frío distinguió dos figuras. Una de ellas, sin duda, era el hombre del abrigo, Daniel Harlan. El otro, un sujeto corpulento con gorra, le señalaba algo hacia el lado de su propiedad. Marcus comprendió que estaban vigilando el perímetro, esperando que él regresara. Dio un paso atrás, conteniendo el impulso de correr. Cualquier movimiento brusco podía delatarlo. Esperó a que ambos se alejaran y retomó su marcha, internándose más en el bosque. Conocía bien esos caminos. Los había recorrido de niño cuando su abuelo lo llevaba a revisar trampas o a buscar leña. Había un arroyo que se unía al lago por el norte, un canal angosto que los locales llamaban la Garganta. Allí guardaban algunas lanchas viejas para la pesca de temporada. Si lograba llegar hasta allí, podría usar una de esas embarcaciones y cruzar el lago por el canal de los Juncos, donde nadie se atrevía a meterse con motor. Era su única salida. Al caer la tarde, los truenos volvieron a rugir en la distancia. Marcus sintió que el clima repetía los mismos ciclos de la desgracia. Cuando la noche llega al lago, todo lo que se esconde sale a buscar su dueño. Se detuvo un momento para beber del arroyo, y entonces escuchó un ruido que lo hizo incorporarse. El sonido grave de un motor detrás de él. No era la camioneta de Harlan, sino otro vehículo, más pequeño, que avanzaba lentamente por el sendero forestal. Los faros se movían entre los troncos, rastreando el terreno. Marcus apagó su linterna y se lanzó al suelo, cubriéndose con hojas y barro. Los faros pasaron a menos de 30 metros, iluminando por un instante su bolsa. Los hombres dentro hablaban entre ellos, aunque la lluvia amortiguaba las palabras. Solo alcanzó a oír una frase. El sheriff dijo que el viejo no pudo ir lejos. Esa voz, ronca y segura, le clavó el frío en la nuca. Ahora estaba seguro de que el sheriff Tom Harlan no solo sabía lo que había pasado, lo había ordenado. Cuando el vehículo se alejó, Marcus se levantó con lentitud. Su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. No podía seguir por tierra.
La carretera estaría vigilada. Tomó una decisión rápida. Debía llegar al agua y moverse por el canal. Conocía una ruta entre los pinos que bajaba directo al muelle abandonado, donde su abuelo había tenido una cabaña de pesca. Si encontraba allí una lancha, tal vez podría escapar antes de que amaneciera. Llegó al borde del lago cuando la tormenta se transformaba en llovizna. Las nubes bajas reflejaban un tono gris verdoso y el aire olía a hierro. En el pequeño embarcadero de madera quedaban 2 botes. Uno de ellos tenía el fondo roto. El otro, aunque cubierto de algas, parecía intacto. Marcus lo empujó al agua y encendió el motor. El rugido fue más fuerte de lo que esperaba y maldijo su suerte. Cualquier hombre a menos de 1 kilómetro lo oiría. Pero no tenía opción. Giró el timón y se internó en el canal, siguiendo el curso sinuoso entre los juncos. Durante un rato, solo se oía el zumbido del motor y el golpeteo del agua. Luego, un eco distante rompió la calma. Otro motor, más potente, más cercano. Marcus miró hacia atrás y vio, entre la neblina, la luz blanca de un foco que lo buscaba. Los habían alertado. Subió la velocidad y el bote se deslizó entre los juncos como una flecha. El canal era estrecho y las ramas de los sauces rozaban su rostro. La luz tras él se acercaba. El primer disparo resonó sobre el agua. La bala impactó en la superficie y saltó como una chispa. Marcus se agachó instintivamente y giró hacia la derecha, entrando en un pasaje lateral del canal donde el motor casi rozaba el fondo. Otro disparo. Esta vez sintió el impacto contra el casco del bote. Un ruido seco y metálico. El agua empezó a filtrarse lentamente por una grieta. Desconectó el motor y dejó que la corriente lo arrastrara, esperando confundirse con la oscuridad. Los perseguidores se acercaban. Oía sus voces, el eco del agua movida por sus remos. Uno de ellos gritó su nombre. Marcus sostuvo el revólver entre las manos, sucio de barro, y esperó. La linterna de los hombres barría los juncos, proyectando destellos sobre su rostro. Cuando la luz estuvo a unos metros, se movió. Apuntó al motor enemigo y disparó 2 veces. La primera bala rebotó contra la chapa, la segunda hizo chispa. Un rugido de metal, un grito, y el bote de los perseguidores se desvió. Marcus aprovechó el caos, prendió su motor y huyó en dirección opuesta. El canal se abría hacia una zona de aguas más bajas, donde las raíces de los árboles emergían del barro. Allí era imposible seguir con motor. Lo apagó y remó con las manos, guiándose por el reflejo tenue de la luna. Detrás de él, el silencio era completo. No sabía si los hombres habían naufragado, si lo buscaban por tierra, o si solo esperaban que cometiera un error. Cada ola parecía una respiración contenida del lago. Al llegar a la orilla norte, arrastró el bote entre las raíces y se internó en el bosque. El terreno era empinado, cubierto de musgo. A cada paso, el barro se le pegaba a las botas. Subió hasta un claro desde donde se veía el reflejo del agua y se dejó caer tras un tronco caído. Respiró. Tenía el pecho ardiendo, los brazos temblorosos. Pero aún estaba vivo. Desde ahí podía ver luces moviéndose a lo lejos. Linternas, tal vez 2 o 3, recorriendo el canal. Esperó hasta que se apagaron. Luego siguió caminando, bordeando el lago por el norte. El bosque era más denso, el suelo más firme. Caminó hasta ver el contorno de una estructura conocida. El viejo cobertizo de su abuelo, un refugio semiderruido junto a una ensenada. Recordó haber dormido allí de niño, en veranos, donde el lago era todavía un amigo. Empujó la puerta con cuidado. Las bisagras chirriaron, pero el lugar parecía deshabitado. Dentro, solo había restos de redes y un olor a madera húmeda. Se sentó en el suelo y apoyó la espalda contra la pared. Afuera, los grillos retomaban su canto. Por primera vez en días, el lago no rugía. Marcus sacó los documentos y las cartas de la bolsa, las extendió sobre el suelo
y encendió una pequeña lámpara de aceite. Leyó otra vez los nombres, las cifras, las advertencias. Todo lo que había creído sobre la familia Harlan se desmoronaba con cada línea. Eran ellos quienes habían tejido la red de mentiras, quienes habían hundido a sus propios abuelos, quienes habían hecho del lago un archivo de culpas. Un crujido lo hizo levantar la cabeza. Afuera, sobre la orilla, una sombra pasó lentamente. Marcus apagó la lámpara y esperó. Los pasos eran lentos, deliberados. Alguien estaba registrando la zona. El resplandor de una linterna cruzó la rendija del cobertizo, y el haz de luz barrió las paredes. Marcus contuvo la respiración, el revólver en la mano. El haz pasó sobre él sin detenerse. Oyó al hombre murmurar algo y alejarse hacia el agua. Luego, silencio. Esperó varios minutos antes de moverse. Cuando se asomó por la rendija, vio la silueta del intruso a lo lejos, junto a un bote medio hundido. Era uno de los hombres del canal, y parecía malherido. Se inclinó sobre el agua y desapareció entre los juncos. Marcus cerró los ojos. No sabía si el lago lo había reclamado o si seguía vivo, pero entendió que el ciclo se repetía. El lago guardaba sus muertos, pero también los cobraba. Salió del cobertizo poco antes del amanecer. El cielo empezaba a aclarar, y una bruma baja cubría la superficie. Detrás, en la otra orilla, se veía todavía el humo del incendio. Adelante, solo el bosque y la ruta que conducía a los pueblos del norte. Apretó la bolsa contra el pecho. Dentro estaban las cartas, los nombres, la historia que había destruido su vida. Miró por última vez el lago. Sabía que aquello no había terminado, que los Harlan seguirían buscándolo, que el sheriff no tardaría en mandar a sus hombres más allá del condado. Pero también sabía algo más. Ya no corría solo para sobrevivir, sino para conservar la verdad. Cada paso que daba era una promesa. El lago le había mostrado su secreto, y él sería el que lo contara. Cuando el sol rompió las nubes, Marcus se perdió entre los árboles, rumbo al norte. Detrás de él, el agua permaneció quieta, reflejando el humo y la luz. El silencio volvió, pero no era paz. Era el silencio de los hombres que aman ocultar lo que el lago quiso devolver. Suscríbete al canal para no perder la continuación de esta historia. Mira también los otros videos del canal, ahí hay finales que no contaron en las noticias. Comparte este video con quienes creen que el pasado siempre queda en el fondo.